no me atrevo a decirlo un paper, que es como un compendio y usamos un montón de definiciones del curso, de propiedades, todo eso. Y la demostración me parece que quedó bastante entendible, así que deberían poder seguirla cualquiera. No es una prueba difícil, es muy geométrica. Y bueno, si tienen dudas, por supuesto, me pueden escribir, me preguntan acá o lo que sea, ¿no? Pero lo voy a dejar subido ahí el PDF y pueden buscarlo acá también. Esto es una U por las dudas. Por supuesto, cualquier comentario positivo o negativo es más que bienvenido, ¿no? Esto por un lado. Lo pueden usar en parciales, yo qué sé, supongo que sí. A mí me dieron el ok para subirlo, así que si ven que lo pueden usar en el parcial, les sirve, úsenlo, pero úsenlo con cuidado, porque funciona para un tipo especial de límites. Uno puede entusiasmarse y decir, esto anda para todo, pero no. ¿Está? Así que, bueno, esto por un lado. No sé si hay alguno acá de los del práctico de la tarde que ya lo haya leído y quiera comentar un poquito qué les pareció. Si es así, por favor, háganlo. Y si no hay nadie de la tarde, no pasa nada. Seguimos. Voy a dejar unos segunditos a ver si alguien reacciona en el chat. Ok, está. Seguimos entonces. Bueno, entonces vamos a arrancar con un repasín de teórico, básicamente, que me parece que nunca viene mal. No sé en qué están, si ya terminaron con matriz jacobiana, si ya empezaron Taylor. ¿Cómo se anima a comentar algo? Lucas empezó Taylor. ¿Alguien más ya empezó Taylor? Claro, yo estoy como él, tipo, no te iba a decir, porque estoy mirando por mi cuenta, o sea. No sé. Ok. También vi Taylor, sí. ¿Alguien no arrancó con Taylor, por ejemplo? ¿Con No, Rafael? yo estoy con Parra y no estamos con Taylor. Está, perfecto. Está, buenísimo. Igual Taylor practicó 9, fue para saber más o menos en qué anda. Pero derivadas direccionales, parciales, todo eso ya cubrieron todo más o menos. Funciones C1, matriz jacobiana. Para que ya te digo. Dale. Yo no empecé todavía con Taylor, estoy diciendo el programa que dice en el libro y Taylor no es. Está, sí, seguramente. El último que vimos fue el plano tangente. Plano tangente, está perfecto. Enzo, plano tangente, ¿sí viste? Está. Y matriz con Rafael, ¿no? Gesianas y Paulina, ¿vos con Matías? Está, perfecto. Pero entonces más o menos vamos bien. Yo creo que van bastante acompasados con cómo el práctico, así que me parece bien. Bueno, entonces vamos a hacer un repasín ahí de proposiciones y cosas generales. ¿Se acuerdan que la vez pasada definimos función diferenciable? Y básicamente lo que dijimos es que f de Rn en R es diferenciable en P. Si existe una transformación lineal, que en general se escribe D sub P, F de Rn en R, tal que tenemos el límite siguiente. Ya te contesto eso, Alejandro. Tal que el límite converge a 0 de F de P más B, de P, menos D de F P. Perdón, acá le ponen la tarea, ¿no? De P, F, B sobre la norma de B es 0.
Este práctico creo que es esta semana, sí. Porque en realidad de teórico no hay muchas propiedades que precisen en el práctico, digamos. Hay un montón de cosas que hay que ver, pero el práctico yo creo que lo pueden trabajar solos, casi que completo con lo que ya tienen. Igual, igual seguramente lo terminemos la que viene. Y la que viene empezamos el práctico 9. Así que no se preocupen por eso. Siempre tenemos un margen ahí. No tenemos por qué seguir a rajatabla el cronograma. Está bueno si lo seguimos, pero está previsto alguna clase de desfasaje siempre. Ok, ¿se acuerdan de esta definición todos? A mí me gusta una un poquito diferente, normalmente. F diferenciable en P. Si existen A y B, funciones de Rn en R, tales que, y acá teníamos esto, ¿no? Que F en P más B es F en P. Vamos a escribirlo como lo escribimos la vez pasada. Y más H y más K es F en XY más A por H más B por K más R de H, K. Tales que R de HK sobre la norma tiende a 0 con HK yendo a 0. ¿Se dan cuenta que estas dos definiciones son equivalentes, verdad? Eso lo ven todos. Básicamente es pasar esto restando, dividir por la norma de HK, que es B, y tomar límite, y eso nos queda esto, ¿no? Ok, acá tenemos B igual XY y B igual H como acá. Y la norma de B en general, ya sabemos que es raíz de H2 más K2. Esto siempre que no digamos qué norma se toma, tomamos esto. Porque ya probamos que son equivalentes, ¿no? Vimos también que que A y B son las derivadas parciales. ¿Sabes qué? A es la derivada de f respecto a x y b es la derivada de f respecto a y. Esto lo hace b. Y vimos, por otro lado, que eso implicaba que dp f en b, ¿quién es? ¿Quién es el diferencial de una función? En un punto, en la dirección del vector. ¿Se acuerdan? Sí, estamos haciendo todo en R2, pero todo se extiende a Rn en general, ¿no? Ahí va, es un plano. En realidad es una transformación lineal que es un plano, perfecto. Pero ¿quién es? Exacto, es el producto interno del vector gradiente con un vector, con D. F en P, producto interno D. ¿Se acuerdan de esto? Es notar que esto es A, B y esto es HK. Y si yo tomo ese producto interno me queda AH más BK, que es justamente esto que está acá. ¿Y esto quién es? ¿Cómo llamamos a ese producto interno?
de a uno, la derivada direccional, ¿no? Es de f de b. ¿Se acuerdan? Está. Estaba para probar esto de vuelta, ¿no? Dividían, pasaban el f de x y restando en esta expresión, dividían por la norma de b y ya está. ¿No? Tenían esto. Recuperan el límite. Entonces, efectivamente, el diferencial es algo que ya conocemos, ¿no? Es algo que en cálculo 1 trabajamos, que es la derivada. Entonces, todo lo que tenemos ahora es una copia de lo que teníamos antes, adaptada al lenguaje nuevo. Entonces, algunos comentarios, si, digamos, lo que era la recta tangente a una curva, en cálculo 1, ahora es un plano, ¿no? Es un plano tangente a la superficie. Y la idea local que ustedes tenían que tener es que yo una función de dos variables, porque más no puedo dibujar, cuando me paro en un punto, me puedo aproximar por un plano. Esa es la idea del curso este. Aprender cómo se hace esta aproximación. Y eso yo lo recupero cuando me muevo a lo largo de un vector. ¿Estamos todos hasta acá? Bueno, ¿alguien necesita repetir algo? ¿Algo que no haya quedado claro? Seguimos. Bien. Entonces, lo que capaz podemos comentar acá es qué pasa con las funciones que van a RM. Para funciones ARM, o sea, para funciones vectoriales, f de Rn a Rm ahora, ¿qué pasa con esto? Lo que hacemos es, escribimos f como un vector de funciones, tal que cada fi va de Rn a R, ¿verdad? Esto que está acá, si yo tengo m funciones escalares, y yo devuelvo cada una de esas funciones, la cuelgo en un vector, lo que obtengo es una función de Rn a Rm. La definición de diferenciabilidad queda igual, ¿verdad? F de Rn a Rm se dice diferenciable. Tan solo que ahora digo, hay que cambiar lo que hay que cambiar, ¿no? O sea, si existe dpf en b o dpf de Rn a Rm ahora, tal que el límite con pf va a 0 de f en p más b menos f en p menos dpf en b sobre la norma de b. Ahora en vez de ir a 0 va el vector 0. ¿Está bien? Porque cada f tiene m fis adentro. Entonces este límite es un límite vectorial. Es el límite en cada componente.
Lo que hacemos, lo otro que tenemos que generalizar es la definición del vector gradiente. Lo que hacemos ahora va a quedar una matriz. O sea, si f es diferenciable, definimos lo que se llama la matriz jacobiana. La matriz jacobiana de f en p. Y lo definimos así, es j de f en p. Se define formalmente como la matriz que tiene a las derivadas parciales colgadas, evaluadas en p. Esto es de f1, y acá tengo de fm, de fm. Es una matriz que tiene n columnas y m filas. ¿Se ve? Esto es lo mismo que poner dos vectores gradientes como vectores columna. Perdón, vectores fila. Ahí va, este era jacobiano. Sí. Ok. Bien, ¿estamos hasta acá? Bueno, sí, el caso particular, si n es igual a m, esto es una matriz cuadrada. O sea, n por n. Lo divertido de esto es que si vamos de Rn a Rn, entonces como que podemos calcar algunos resultados de Gall, ¿no? Empezamos a ver diagonalización y todo ese tipo de cosas. Se puede ver que existe una base en la que esta matriz es diagonalizable y bueno, todos. Eso, lo pueden hacer si están aburridos. Bueno, ¿hasta acá todo bien? ¿Quieren? Sí, hay propiedades de los valores propios y los vamos a ver después. En general se ven más adelante. Sí, porque vas a tener, por ejemplo, lo que se llaman las formas bilineales que te van a decir cómo se comporta la función en un entorno de un punto, y ahí vas a estudiar los valores propios de esto o de la hessiana, por ejemplo. Y vas a ver qué pasa si el determinante de la hessiana es de cierta forma. Entonces, por eso era que yo les decía que aparecen un montón de cosas de Gálata. Porque todo esto de transformaciones lineales es Gal. Transformaciones lineales, matrices. Sí, se ve. Se ve poco, ¿no? Pero se ve. Los que hagan IIO, Introducción a la Investigación de Operaciones, también lo van a ver. Pero bueno. Ok. Y después algunas propiedades que está bueno tener siempre en cuenta, y es primero que si f es diferenciable, entonces es continua, diferenciable en P, entonces es continua en P. Lo segundo que puedo decir es que si las derivadas parciales existen y son continuas, entonces la función es diferenciable. F de R, N de R, tal que existen df de x, y
para todo y son continuos. Entonces f es diferenciable. Y por lo tanto continuo. ¿Verdad? Entonces noten la diferencia con cálculo 1. ¿No? Acá no alcanza con que exista la derivada. La derivada tiene que ser continua para que sea diferenciable y por lo tanto continua. Esa es la importancia de estos A y B, de los A y B que están acá. ¿Está bien? Pues las transformaciones lineales son continuas. Tercera propiedad que me gustaría recordar. Si las derivadas parciales segundas, o sea, las derivadas segundas parciales existen y son continuas en un entorno de P, entonces son iguales ¿no? P. Y por último, ¿cómo es la regla de la cadena? ¿No? Si G va de RK a Rn y F va de Rn a Rm, G diferenciable en P y F diferenciable G de P. Entonces, ¿qué pasa con la función f o g? ¿No es el producto de las transformaciones lineales? No, todavía no. Estoy diciendo la función primero. Ah, la función. ¿Qué pasa con la función esta? ¿Es diferenciable? ¿Es diferenciable? ¿Dónde? En P. En P, perfecto. ¿Y cómo es la matriz jacobiana de f o g? En P. ¿Cómo es la regla de la cadena? ¿No es la jacobiana de F en G de P por la jacobiana de G de P? Ahí está. Por la jacobiana de G en P. ¿Lo ven todos esto? Esta es la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Bueno, Sí, lo que yo no entendí fue la propiedad 2. la 2 está. Sí. ¿Qué parte de la propiedad en sí? ¿O ¿Qué dice que si las derivadas, si las derivadas existen para todo y? O sea, si existen todas las derivadas parciales en todas las variables y son continuas, entonces diferenciable? entonces f es diferenciable y por lo tanto es continua. Bien, porque había algo que para probar si era diferenciable, primero probamos si era continua. Por ejemplo, si no era continua ya no podía ser diferenciable. Exacto. Sí, por Probamos si, uno. probamos si era derivable y si no existían las derivadas parciales y direccionales, tampoco es diferenciable. Pero si Claro. existían no podíamos decir nada. Si existen las derivadas parciales y punto, no puedes decir nada. Pero si existen y son continuas, entonces sí. Ahí va, está. Son dos condiciones.
Existen las derivadas parciales y son continuas. Bien, De vuelta. gracias. No, de nada. Intuitivamente pensar así. Que una función sea diferenciable quiere decir que yo la puedo aproximar por transformaciones lineales. ¿Tá? Y las transformaciones lineales son continuas, por definición. ¿Tá? Ahí va. Entonces, para que una función se pueda expresar de esta manera, A y B tienen que ser continuos, porque si no, no son transformaciones lineales. Ah, Una forma un poco a lo bestia de decirlo, pero sirve para acordarse. Más preguntas. Bueno, vamos con el 6. Ejercicio 6. Bueno, tenemos, a ver. Si no estoy mal, dice representar gráficamente la función de R2 en R, tal que es f de xy igual 0 si y es menor o igual a x2 o 2x2 es menor o igual a y, valor absoluto de x, si x2 menor a y menor a 2x2. Despejando las curvas de nivel. Después dice demostrar continuidad. Y que existen todas las derivadas direccionales en 0, 0, y que sin embargo no es diferenciable. Bueno, vamos a hacer la segunda parte. ¿Tá? La primera la hacen ustedes, curvas de nivel ya saben, ¿no? Ya están más o menos cómodos con eso. Prefiero concentrarme en lo segundo, que es lo difícil, digamos, ¿no? Una pregunta, para Sí. probar que si existen las derivadas direccionales, pero no es diferenciable, tenemos que probar que no, la función derivada direccional no es continua, ¿no? Capaz con eso alcanza, sí. Ah, bien. Yo iría por el absurdo, ¿no? Capaz podemos probar por el absurdo y asumir que es diferenciable y ver llegar a algún absurdo. En general, si te piden probar que algo no es diferenciable, supone que lo es y fíjate qué pasa. Bueno, ¿les parece entonces si vamos con la segunda parte? Supongo que los que habían preguntado este ejercicio era más que nada por la segunda parte, ¿no? Los que pidieron este ejercicio. Sí. Yo lo pedí. Es más que nada por esa parte, sí. Ah, perfecto. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a ver qué es continuo. ¿Cómo hacemos para probar que es continuo? el límite de la función evaluada en el punto 0, 0 tiene que ser igual a f de 0, 0. Ahí va. Ya podemos decidir límite en f de x, y. O directamente sin meternos con... Bueno, sí,
Sí, vamos a escribirlo, así lo tenemos, y después lo interpretamos, porque me parece que no hace falta calcular el límite. Con x y yendo a 0, 0, esto tiene que ser igual a f de x de 0, 0, ¿no? Esto es lo que dice. ¿Y cuánto es f de 0, 0? Cero, ¿no? Entonces tenemos que ver si ese límite es igual a 0. Bueno, pero fíjense que dado epsilon positivo, tal, para todo epsilon positivo, si el módulo de xy es menor a epsilon, entonces el valor absoluto de f de xy también lo va a ser. Profe, ¿eso por qué es? ¿Cuánto vale cuánto vale f de xy? Vale o 0 O el valor valor absoluto absoluto de de x. x. Bien. Y si vale el valor absoluto de x, esto es el valor absoluto del valor absoluto de x. Si el módulo de xy es menor a epsilon, entonces eso va a ser menor a epsilon también. Bien. Gracias. ¿Vale? ¿Lo ven todos esto? Esto que está acá es la definición de límite. Esta definición de límite. Así que es continuo. Igual podés hacer, ¿no? El límite común, normal, como toda la vida, ¿no? Sí, lo puedo hacer. El tema es que si puedo evitarlo, lo hago, ¿no? Está, igual es como un límite como evidente, ¿no? Sí, es ultra fácil, no tiene dificultad. El tema es que en general uno trata de evitar hacer los límites en R2 si puede, y en RN más todavía. Pero bueno, eso como ustedes estén cómodos. Bueno, vamos a ver ahora existencia de derivadas parciales. Perdón, sí, parciales. Bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que hay que ver? O sea, habría que ver las derivadas parciales en el 0, 0, ¿no? Ahí va. Hay que ver. Parciales, no, perdón, direccionales, ¿no? Hay que ver si para todo b distinto de 0 existe la derivada en f de b en 0, 0. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? No podemos hacer el producto de gradiente por el vector. Lo podemos hacer. Eso sería más largo, ¿no? Sí, me parece que sí. Que tomar el límite. Ese era el límite cuando h tiende a 0 del. Ahí va. Escribamos la definición de derivada parcial, de derivada direccional en P. ¿Esto cómo era? Es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? No es de f de x más uno de las componentes del vector. Vamos a poner, no sé, v1 más. Ahí va. Ahí va, vamos a poner así. X más t de sub 1 y más, perdón, h, ¿no? H, ahí va. h de sub 2 menos f de xy sobre
H, ¿no? Entonces hay que ver si esto existe. Con B igual B1, B2. ¿Y cómo podemos ver esto? Yo ahí me entra una duda, Dale. porque usé ese mismo límite, pero claro, hay ejercicios que tienen, viste, la función partida son dos, o sea, en este caso también, pero una es cero. Sí. Como mi duda era si había que hacer con las dos, usar esa definición con las dos, con cero y con, en este caso creo que era valor absoluto. No, en general, vos lo que tratás de hacer, justamente de vuelta, es evitar los límites a todo costo, ¿no? Porque si vos vas a los límites, tenés que ir a las piñas con la definición de la función. En cambio, si usas algún argumento, alguna propiedad, por ejemplo, o notás que probar que esto existe es equivalente a probar que algo existe, podés zafar de pasar por cierto tipo de casos, ¿no? Entonces, capaz que lo que podemos decir es considerar, por ejemplo, basta con considerar, por ejemplo, primero que nada, B2 positivo, mayor o igual a 0, ¿no? Porque si B2 es menor a 0, entonces lo que hago es cambiar el H, ¿no? Lo cambio con el escalar y ya está. ¿Cómo? No. Si, suponete, vos en general tratás de restringirte a casos sencillos, ¿no? Cuando haces este tipo de estudios. O cuando haces cualquier estudio. Decís, me restringo a un caso y después veo si eso lo puedo generalizar. ¿Está? Entonces, si vos te consideras una de las componentes del vector como positivas, en realidad no necesitas probar la otra. Porque vos tenés un escalar acá. Tenés un t por b, o un h por b. Y ese h puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, si vos contemplás esta dirección, las direcciones que tienen a los B2 positivos, los vectores que son de la forma A, B2 con B2 positivo, si después multiplicas eso por h y este h es negativo, lo diste vuelta. ¿Entendés? Estás contemplando todas las direcciones de entrada. Hacer esto no perdés generalidad. Ok. ¿Ah? Entonces, ¿qué podemos hacer con este límite? Podemos agarrar y decir, bueno, notemos que basta con considerar esto y probar que, por ejemplo, si el módulo de h es menor a un cierto delta, para delta positivo, entonces f de, yo qué sé, de hb1, hb2 va a ser 0. ¿Lo ven esto? Es el límite de arriba, ¿no? Profe, yo me remaría ahí. Dale, Sí, yo no lo veo tampoco. ¿Qué es esto? Esto es df, db. Nosotros queremos ver las derivadas direccionales en 0, 0. ¿No? El problema está en 0, 0. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, esto, la derivada de f según b en 0, 0, ¿quién es? Es el límite, cuando h tiende a 0, de f en 0 más hb1, 0 más hb2, menos f en 0, 0,
sobre h. ¿Ok? Sí, ¿Cuánto vale f en 0, 0? Miramos acá. 0, ¿verdad? 0, sí. Está. Entonces, la derivada de f en la dirección de b en 0, 0 es el límite con h yendo a 0 de f en 0 más h de 1 es h de 1, 0 más h de 2 es h de 2, menos f en 0, 0 que es 0 sobre h. Y esto es el límite con h yendo a 0 de f en h de 1, h de 2 sobre h. ¿Ok? Está. ¿Quién más no había entendido? Yo. Está. ¿Ahora lo viste? Sí, ¿y por qué es igual a 0 lo de arriba? Porque tenés la indeterminación, ¿no? Eso es una forma de verlo. Es la definición del límite. Está, sí, Esto que está acá, esto, es la definición del límite. sí, está. Bien, Es la definición de este límite. Para f igual a esto. Ok. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Decimos, suponemos que B2 es positivo para simplificar. Y B1 y B2 tienen que ser distintos de 0, ¿verdad? Si B1 y B2 son distintos de 0 y T es mayor a 0, entonces tenemos que ver qué delta nos sirve para que esto sea 0. Vamos a poner acá. ¿Qué delta hay que tomar para que, para que f de T1, no, acá estoy poniendo T, pero es H, ¿no? H de 1, H de 2 sea 0. ¿Qué necesito yo? Vamos a recordar la definición de f, ¿no? F de xy es 0 o valor absoluto de x. Entonces, si y es menor a x2 o 2x2 menor o igual a y, y esto si x2 menor a y o no, menor a 2x2. Entonces, ¿qué delta me sirve? ¿Qué delta tengo que tomar para que f de h de 1, h de 2 sea igual a 0? Tengo que estar acá, ¿verdad? Sí, eso sí, o sea, vos tenés que estar en esa como parte de la función, pero ¿qué delta tomar ahora? Yo no me doy cuenta. No sé si tiene algo que ver con el i, porque viste que i, por ejemplo, está entre x al cuadrado y 2x al cuadrado. Sí,
Sí, tiene que Pero- ver justamente con eso. O sea, no podrías, Y este I son estos, ¿no? claro, Y bueno, entonces, por ejemplo, puedo tomar, no puedes tomar, no sé, 1 sobre I, no sé. menor a delta que sea, por ejemplo, B2 sobre 2B1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, lo que tenemos es que 2x2, 2h de 1 al cuadrado va a ser menor a h de 2, que sí, entonces 2x2 menor ahí. ¿No? Se puede tomar B2 sobre B1 al cuadrado también. Puedo tomar B2 sobre B1. Ahí hay que tener cuidado, porque fíjate. Ah, no, sí, podés, ¿no? Sí, porque B2 va a ser positivo y con B. Ah, pero yo no estás entendí tomando eso, la ¿lo puedes definición. repetir cuando tengo un ¿Cómo? segundo? Eso, lo del delta, y yo no lo entendí, si lo puedes repetir. Sí, eso que, o sea, eso ahí, ¿de dónde sale ese delta? O sea, ¿por qué es que Vale. funciona? Vale, sí, ahora repito. No sé quién más era que había dicho algo antes que estaba contestando eso. Yo, Vos decís si puedo jugar con esta parte, digamos, en vez de la otra. claro, sí. Si poner ahí Sí, H, B1 y el otro. sí, claro. A mí me pareció más fácil esta. Bien, Pero en general sí. O sea, lo único que tenés que asegurarte es que f sea cero, ¿no? Entonces, a partir del está. f vos te construís el delta, básicamente. El delta lo elegís vos. Esa es la gracia de todo esto. Sí. ¿Está? Pero igual hay un paso que no entendí ahí arriba, que por qué basta con considerar esto nada más. Eso no me quedó muy claro. O sea, ¿Qué parte? ¿Lo que basta está comprobar rojo eso de o lo que está subrayado? lo que está en rojo, ¿viste? Eso. Es la definición de límite. Es esto. ¿Qué quiere decir que esto sea cero, no? ¿Qué quiere decir esto? Esta parte. Quiere decir, si h es menor a delta, entonces f en hb1 hb2 igual a cero. Es la definición de límite. ¿Por qué? Porque esto va a ser h menos 0 menor a delta, porque el límite va con h yendo a 0. ¿Y de quién es el límite? De f de hb1 hb2 sobre h. Esto que está acá es la parte de que el límite sea justamente igual a 0. O que exista, de hecho, ¿no? Porque esto justamente juega con que el numerador sea 0, ¿verdad? Que vos tengas un cociente de tipo 0 sobre 0. Si vos no Ok, tenés un ok. 0 sobre 0, no tenés una indeterminación que te genere una derivada. Ahí va. Y si el punto fuera otro, hay que hacer la definición y sustituir el X y el Y por las coordenadas. Claro, exacto. Está. Buena pregunta. Lucas, a lo tuyo. ¿Por qué cuernos tomo este delta? ¿No? Esencialmente esa es tu pregunta. Sí, era esa. Perfecto. Entonces, fíjate, yo para hacer justamente lo que necesito, que es estar con que f de hb1, hb2 sea igual a 0, necesito estar en esta franja. Necesito que f de x, y sea 0. ¿Verdad? Para x igual hb1 e y igual hb2. ¿Ok? Bien.
Entonces, la pregunta de vuelta es, ¿qué delta me sirve para estar ahí adentro? Bueno, me sirve uno que haga que la XY esté en este rango o en este rango. Ah, está, ahí va. Ahí entendí. Entonces, ¿qué tengo que verificar? Tengo que verificar que 2x al cuadrado sea menor o igual a y. O sea, que 2 por h de 1 al cuadrado sea menor a h de 2. Bien. Está. Ahí Esto. Entonces, tomamos un h que sea menor a delta igual a b2 sobre 2 b1 al cuadrado. Está. Bien. Ahí entendí. Bien. Gracias. ¿Vale? Y el HS, como quien dice, no lo considera. Perdón, déjame decir esto que Sí. contestar tu duda. Este h básicamente sale de acá, ¿no? 2h2 de 1, 2 menor h de 2 se da 1 porque es distinto de 0. Me queda 2h de 1 menor a b2. Entonces, h menor a b2 sobre 2 b1, 2. Entonces me tomo uno menor a este y voy a estar ahí. ¿Era eso? Esa era mi pregunta, sí. El HS que quedaba al cuadrado, ¿dónde se iba? Pero sí, está ahí. Ahí va. Sí, o sea, como es distinto de 0, se te va. Lo podés cancelar. Sí. Bien. Ok. Entonces acá consideramos cuando B1 y B2 son distintos de 0. ¿No? Y H es positivo. ¿Qué pasa? Si B1 es igual a 0, B2 es igual a 0, o T menor a 0. Tenemos que hacer una división para ver cuándo estoy en la zona por abajo de las parábolas estas, para que F sea 0, o ya estoy. El TS es el H, ¿no? Porque no sé. No. Sí, perdón, no sé por qué les iba a poner T. Sí. Puse el T, si no, profe, se entiende igual. Bueno, ¿tengo que hacer alguna división o ya está? No estaría ya porque no te queda F de 0, 0 si V1 y V2 son 0. Y claro, exactamente. Entonces, trivialmente, ya estamos. ¿Y por qué? Porque ya estamos en la zona donde f de hb1, hb2 es igual a 0, entonces me sirve cualquier delta. Entonces, recapitulamos. Si yo quiero tomar la derivada direccional en un vector donde las dos componentes son no nulas y acercándome por un h positivo, entonces me tomo este delta. Me tomo h menor a este delta. Si me quiero acercar o quiero tomar la derivada direccional por un vector donde una componente es igual a 0 o el h sea negativo, entonces ya estoy en esta parte del plano donde la función es nula, entonces puedo tomar cualquier delta. Entonces siempre existe un delta. El h es no. Fíjate, el h es el escalar que vos te tomás para multiplicar el vector de la derivada direccional. Y eso puede ser positivo o negativo, lo único que importa es que te andas. ¿Está?
Fíjate que acá. No, el H es cualquier cosa. Vos lo que estás haciendo con la derivada direccional es agarrás tu función, agarras un punto y te acercas por un vector. ¿Qué es ese vector? Lo único que me importa es que ese vector sea tangente a una curva. Y eso, para eso me sirven los vectores tanto que van para un lado como para el otro. O sea, es acercarme en una recta al punto. Para acercarme a esa recta puedo ir tanto por valores positivos, si querés así, como negativos, así. ¿No? Pero en sí, cualquier número. Por eso hacemos la división, positivo o negativo. ¿Bien? Ok. Entonces concluimos que siempre existe un delta positivo, tal que si el valor absoluto de h es menor a delta, f de h de 1 h de 2 es igual a 0. Y esto implica que la derivada de f respecto al vector b 0, 0 es igual a 0. En particular existe. ¿Ah? Bueno, vamos a ver que f no es diferenciable. Profe, le puedo hacer una duda, una consulta de la anterior. Sí, obvio. ¿Qué mínima cosa tendrías que cambiar para que esto no pase? O sea, para que no tenga en todas las direcciones. Sobre todo en la condición, tipo, ¿dónde está lo fuerte? A ver. Por ejemplo, si no fuese I menor o igual, solo fuese menor estricto, ¿podría pasar que esto no pase? No sé si se entiende lo que estoy preguntando. No puede pasar, porque fíjate que, a ver, si vos estás con I menor estricto en vez de menor o igual, igual estás en esta franja. Ah, pero ¿qué condición tendrías que poner ahí para que esto no pase? O con cualquier condición que pongas va a pasar. Para esta función en particular, cualquier condición que ponga va a pasar, porque es lo que acabamos de probar, que funciona para h positivos o para h negativos. Para h negativos siempre estoy en esta franja, en la franja de... Sí, en la franja me sirve que es la de f igual a 0. Y para h positivos, con tomarme un h menor a este delta, ya estoy también. No sé si no estoy entendiendo tu pregunta o si es esta la respuesta. No, es que no sé ni cómo preguntárselo distinto, profe, ¿no? Hace esto, trata de escribirla y mandar en el chat. Porque capaz que yo no la entendí bien. Y capaz que vos... Siga, nomás siga. Está. Pero hace eso, ¿está? Trata de escribirla en el chat, porque capaz que escribiéndola y yo la leo, la veo mejor. ¿Está? Pero no te quedes con la duda, o sea, preguntá hasta que yo entienda, por lo menos. No te preocupes. Bueno. Lo que pasa es que a mí me hubiese sido más fácil si hubiese sido por la parte que querías evitar. O sea, no solo por el otro camino. Vos decís, vos querías hacer el límite a mano, o sea, querías partirte. Yo lo hice mal otra vez. Pero es mucho más complicado hacerlo a mano. Para mí en general sí. O sea, lo que pasa es que, a ver, yo lo que trato de recomendarles es evitar el caso a mano, porque el caso a mano depende mucho de que la función sea linda o sea fea. ¿Entendés? Si el día de mañana a vos te ponen una función con senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos que vos no la podés visualizar, tenés que poder salir del paso. ¿Y cómo salís del paso? ¿Entendés? Partiendo en casos.
y viendo qué tengo que estudiar, a dónde quiero llegar. ¿Entendés? Entonces, si vos, en cambio, agarrás, te vas al caso particular de la función partida, es lo mismo, ¿tá? Porque por definición es lo mismo hacer esto o hacer el límite este a mano. Pero si puedes evitarlo, evitalo. Pues una indeterminación y las indeterminaciones siempre son problemáticas, en un lado o en otro. Esa es mi recomendación. Así lo pienso yo. Capaz a vos te sirve pensar de otra forma y está perfecto. Yo no puedo venir y decirte, tu camino está mal. ¿Entendés? Puedo recomendarte en base a mi experiencia qué caso para mí es mejor. Y más general. Bien. Sí, lo discutimos después, claro. Y Lucas, yendo a tu pregunta, ¿los casos dependen de las condiciones de la función? Sí. Sí, si la función está partida, vos tenés que ir por un camino y por el otro y ver dónde es el problema. ¿Está? En general, si pedimos estudiar en 0,0, es porque el caso problemático es ahí, entonces tenemos que acercarnos al punto 0,0, ¿no? Bueno, ¿cómo haríamos esto a la fuerza? Digamos. Brian, vos que trataste, ¿cómo lo hiciste? ¿Viniste acá? ¿Cómo? Ahí, no, capaz que lo hice mal, pero yo lo hice tipo más arriba, genérico, tipo sin el punto directamente. Pero capaz que hice cualquier cosa. Ahí, con h teniendo a 0, eso, fx más hb1. Sí. ¿Ves ahí? ¿Dónde? Calculaste este límite a mano. Sí, eso, hice a mano. Sí, es lo mismo. Esencialmente Lo vas a que hice generar fue tu donde camino. puse eso, donde está X, en el valor absoluto de X, puse valor absoluto de X más hb1 y está, Claro. lo otro menos valor absoluto de X, multipliqué por el conjugado y está, se me fueron un par de cosas. Sí. Sí, es básicamente eso. Pero viste, por ejemplo, si vos no tenés en cuenta que tenés que multiplicar y dividir por el conjugado para que te salve la cuenta, vas a vivir con la indeterminación arriba. No, es que sí, es que eso porque me acordaba con el valor absoluto, siempre hacías eso y te ayudaba. Claro. Pero vamos a poner acá, si quieren otra forma, pensar o trabajar manualmente. Con el límite de f en x más hb1 más hb2, perdón, así, hb1, hb2 sobre h, con h igual a 0, tendiendo o estudiando las direcciones problemáticas. ¿Qué son las direcciones problemáticas? Bueno, te acercas, si me acerco en esta región, entonces f de x es igual a 0. Si me acerco por esta región, entonces es valor absoluto de x. Tengo que levantar una indeterminación de alguna manera. Yo por eso insisto que para mí es más fácil. Obviamente, a ver, uno dice, bueno, sí es más fácil para vos. Bueno, sí. Pero este argumento es algo que se repite siempre que hay que estudiar una derivada direccional. Si existe, en 0,0. Entonces me parece que si lo hacen un par de veces en un par de ejercicios distintos, eventualmente le van agarrando la mano. Por eso ponemos muchos ejercicios iguales, ¿no?
El problema 7 y el problema 5 son iguales a este, por ejemplo. El argumento es el mismo. Es una función partida con un límite problemático. Sí, ojo Enzo con eso que decís, porque acá justamente te pide ver que no es diferenciable. Entonces, si vos podés venir y decir, si a vos no te piden que no es diferenciable, si a vos te dicen demostrar que las derivadas parciales, derivadas direccionales existen, y se queda acá, entonces vos estudias diferenciabilidad, por ejemplo, fijas si existen esas derivadas parciales, y ya estás, lo haces por diferenciabilidad. Pero justo en este ejercicio me parece que no sirve porque tenés que probar que no es diferenciable. O sea, vas a llegar a que justamente existen las derivadas parciales, pero no es diferenciable. No sé si... Pará, ¿en qué momento probamos que no era diferenciable? Ahora me mareé. Tipo, Todavía no lo hicimos, lo vamos a hacer ahora. bien. Digo, pará, se fue. Sí, no. O sea, si a vos te dice demostrar que todas las derivas direccionales existen y vos lográs demostrar que es diferenciable, ya estás. Pero justo como acá pide mostrar que no es diferenciable, no puedes usarlo. Otro ejercicio sí. Bueno, vamos a probar que no es diferenciable. Y eso, como les decía, para mí lo más fácil es probar por el absurdo. Asumamos, vamos a probar así en general. Esto es fácil de ver. Asumiendo o razonando por el absurdo. Entonces decimos así, suponemos f diferenciable. Ok. Entonces, ¿cómo debería ser el diferencial si la función fuera diferenciable? En ese caso, su diferencial sería... ¿Entienden cómo es el camino este? Me piden ver que no es diferenciable, entonces digo, bueno, voy a hacer de cuenta que sí lo es. Y veo si puedo llegar a algún absurdo. Si llego a algo absurdo, entonces no es diferenciable. Entonces tengo que mirar cómo quedaría el diferencial. Exacto. Exactamente. Entonces lo que tengo que ver es cómo es el diferencial y después ver qué pasa con el resto. Exactamente. Entonces, ¿cómo sería el diferencial? Sería la derivada de f respecto a x en 0, 0 por el primer vector, por la primera componente, más de f de y en 0, 0 por b2, ¿verdad? Este es el diferencial. ¿Cuánto vale esto? Y esto. Vale 0, ¿verdad? No, valen 0 porque para todas las para todas las direcciones de lo que vos te tomes, es 0, ¿no? O sea, es lo que hicimos antes. Exacto. Sí, porque la derivada direccional de f según todo b es igual a 0.
Y eso quiere decir, lo saben. A ver, esto lo tienen que saber de Gal. Esto sí, no me asusta asumir que saben esto. Sí, porque V son vectores distintos de 0. Puede ser ¿No? 0, no importa. O sea, puede ser 0, pero... Pero lo que importa es que para todo B. Si es para todo B, entonces el otro es nulo. Esto lo saben, ¿verdad? Sí, Está. Entonces, fíjense, acá lo que tengo es df, voy a hacer acá, df de b en 0, 0 es igual a 0. Entonces, producto interno de df, esto para todo B. El producto interno del gradiente de f en 0, 0 con b es igual a 0. Para todo B. Entonces, el gradiente de f en 0, 0 es 0. Entonces, df de x es 0 y eso es igual a df de 0, 0. ¿Sí? Entonces esto. Un paréntesis. Bueno, entonces el diferencial es 0 y entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que el límite con B1, B2 yendo a 0, 0 de f de B1, B2 menos f en 0, 0 menos 0 sobre la norma de B1, B2 tiene que ser 0. ¿Lo con eso? ¿Estamos todos acá? Bueno. Esto es decir que el resto tiende a 0. Es exactamente esto. Esto. Porque el resto, ¿quién es el resto? Es f en x más h y más k menos f en x y menos el diferencial sobre la norma. Entonces, si miras acá, es lo que tenés. Es f en x más h y más k menos f en x y menos el diferencial sobre la norma. Igual a 0. Ese es el resto. Ah, sí, Enzo. Sí, sí, sí. Sí podés. Sí. Pero acá vas a llegar a que es diferenciable. O sea, para probar que es diferenciable estás viendo esto. Ahora capaz lo podemos escribir bien igual. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Ahí va. Si nos acercamos por la recta, yo qué sé, igual, no sé, ¿qué me sirve? 3x2 o kx, vamos a poner kx2. ¿Qué pasa? Tenemos el límite con t yendo a 0 de f de t kt2
sobre la norma, o sea, sobre T2 más K2 T a la 4. Esto también es, entonces el límite con T llegado a 0 de valor absoluto de T sobre, acá no, acá tengo que elegir un K que me deje en la región esta y puedo poner 3 medios. 3 medios, esto va a ser 9 cuartos, T4, sobre, no, acá este 2, ¿no? Que voy a tener el valor absoluto de T por raíz de 1 más 9 cuartos. Y esto va a ser distinto de 0. ¿No? Ahí arriba hasta acá hay un 3 medio, entonces, Sí, ¿entendí bien? sí. Gracias. Y ahí puedo tomar, incluso puedo ir por X. No preciso el cuadrado, ¿no? Claro. Está. Entonces va. Me queda distinto de 0. Pero tenía que ser 0 para que fuera diferenciable. ¿Ok? Ok. Sí, esto yo lo vi en la solución y no había agarrado nada. Pero más o menos agarré, no agarré todo, pero bueno, 40% agarré. Es porque estás acá. Es porque vas a estar en esta. En esta zona. Para tomar el valor absoluto de X, que en este caso tengo que dar igual al valor absoluto de T, arriba y abajo. Sí, eso lo entendí. Pero digo que está todo el proceso, no lo voy a agarrar todo. Me falta repasar un par de veces más. Bien, sí, hay que hacer la cuenta a mano. Esta sí. Bueno. ¿Estamos hasta acá, gente? ¿O repasamos algo? Hizo largo el save. Sí, ¿no? Poquito. Igual fue una buena pregunta. Richard, no sé si... ¿Lo tuyo quedó resuelto? No, ¿Volvemos? Lo único que me gustaría más o menos como entender es cómo ese ejercicio, o sea, qué mínima variación tendrías que hacer ese ejercicio para que no exista derivada direccional, usando la parte teórica. Ya entendí tu pregunta. Está. El tema es que no sé si la variación es mínima, justo en este ejercicio, para que no exista la derivada. Pero lo puedo Muy bien. pensar y lo ¿En traigo para el dónde, jueves. en dónde habría que variar? En las condiciones no importa, ¿no? No. Si la pregunta es esa, me parece que en las condiciones no importa, que es más en la definición de la función. Pero ponerle que ahí va, en vez de valor absoluto de X fuese otra cosa, ahí sí ya habría problema. Ahí puede ser, sí. Ah. Sí, porque el valor absoluto de X es lo que te controla esta parte, ¿no? A ver. Esta parte de acá. Esto. Esta definición. Y de hecho es lo que te controla. Bueno, esta parte de la utilidad también, ¿no? La verdad no sé qué cambio habría que hacer para romper la existencia de las derivadas direccionales. No sé si es un cambio tan trivial así como de venir acá a la dirección y decir, en vez de valor absoluto de X, tomo valor absoluto de X más Y, por ejemplo. Entendí bien ahora, ¿no?
Vos querés ver qué tengo que cambiar para que no exista la derivada. Sí. Está. No sé, lo puedo pensar. Lo podemos discutir de bien. Ojo que no es un sí solo sí, ¿no? Por lo que vimos antes. No alcanza con la existencia de las derivadas, sino la continuidad de las derivadas. Él no quiere que existan las derivadas. Sí, ahí puede ser que alcance, sí. Sí, se me ocurre que puede ir por ahí. Sí, está bien. Vamos a tratar de probarlo para la que viene, a ver si eso alcanza. ¿Está? Con eso más o menos. Bueno, y medio que nos quedan 4 minutos. Así que yo diría de la que viene, retomar con esto. Este se hizo medio largo, pero bueno. Hagamos el 11 y el 12 el jueves. ¿Tá? Que estos son cortitos porque son de hacer, de calcular cosas a mano, no es tan de probar. Es más bien de agarrar práctica haciendo cuentas. Con eso más o menos redondearíamos todo, me parece, porque cubrimos un poquito de todo. Sí, sí. No, cuidado, porque vos para decir que esto tiende a cero tenés que escribirlo de tipo cero para acotar, ¿no? Algo que tiende a cero para acotar. Pero esto no necesariamente está acotado, ¿no? Era lo que comentábamos al principio. ¿Qué pasa con coseno cuadrado sobre seno? Porque en particular este seno puede ser cero sin que lo de arriba sea cero. Entonces esto no va a estar acotado. Esto no está acotado. Y tenés que ir a mano. No podés ir a polares. Acá tenés que usar otra cosa. O bien tenés que seguir en cartesianas o tenés que acercarte por direcciones distintas y tener suerte. Bueno, ¿alguna pregunta más? Enzo. Puede ser una pregunta estúpida, pero no estoy dando cuenta si la condición suficiente de diferenciabilidad dice que las derivadas parciales de existencia continua es diferenciable. ¿Por qué no se podría probar que algo no es diferenciable por ahí? No te tendría que dar una contradicción como que las parciales no son... Sí. O sea, a ver, vos tenés esto. Vos tenés esta condición. Si existe, o sea, dada, vamos a hacer así, dada f de R n en R. Si, dos puntos. Uno, existen las derivadas parciales de f respecto a la variable xy para todo i igual 1 hasta n. O sea, existe df de x1, df de xn. Y df de xy es continuo para todo i. Entonces, f es diferenciable. Pero esto no es un sí solo sí. Entonces no es una condición necesaria. Entonces yo no puedo decir que algo no es diferenciable
si alguna de estas cosas. O sea, no puedo usar que esto no exista o que esto no sea continuo para decir que no es diferenciable. Es un directo, pero no un recíproco. No es una pregunta estúpida, es una excelente pregunta. ¿Por qué esta diferencia entre un directo y una condición necesaria y suficiente? Así que es una excelente pregunta. Y de hecho es un error muy común en parciales y exámenes. Que uno piensa que esto es un sí solo sí. No es un sí solo sí. Ese sí no va con tilde. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, por mi parte no. Yo me voy. Nos vemos. Dale, entonces, cosita, para redondear. La que viene, arrancamos ejercicios 11 y 12. Y con esto rematamos el prácticos 8, salvo que traigan más dudas. ¿Está? Así que, por favor, si tienen dudas, pregunten, como siempre. Empezamos por las dudas, después rematamos esto y después, si tenemos tiempo, arrancamos el 9. ¿Está? Está. Dale.